Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Les agradezco mucho su presencia y su participación el día de hoy en el marco de la celebración del 134 aniversario de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. El día de hoy presentaremos ante ustedes el libro Normalistas en Irlanda, voces y miradas a favor de una transformación social. Este es un proyecto editorial el cual tiene el propósito de reconocer la riqueza del normalismo con base a sus reflexiones que permitan abrir el diálogo, cambiar visiones y generar propuestas con base a construir el futuro. Esta obra es un encuentro de experiencias, saberes y estrategias construidos durante el programa de capacitación y buenas prácticas llevada a cabo en Limerick, Irlanda, en el 2019, donde la mirada de 49 normalistas de toda la República Mexicana hicieron eco en esta obra editorial con la intención de hacerse escuchar. Son voces que nos invitan a la reflexión, al análisis, a la investigación del complejo entramado que envuelve a la educación. Este cúmulo de aportaciones forman parte de las 14 contribuciones que dan vida a cada uno de los capítulos de este libro, los cuales son construcciones interpretativas que generan y transmiten la necesidad de compartir experiencias con el objetivo de reinventarnos, imaginarnos, descifrarnos y proponer con un espíritu visionario para que los estatus de utopía que enmarcan los rincones de la docencia se conviertan en una realidad. La dinámica de participación se llevará a cabo con intervenciones individuales. Cada ponente tendrá una intervención de 10 minutos y finalmente habrá una ronda de preguntas propuestas por el público asistente. Las preguntas las podrán ir anotando en el chat, pues para que al final de este evento pues podamos socializarlas. Al finalizar cada presentación de nuestros compañeros ponentes, pues se pueda socializar las preguntas y se pueda dar respuestas a las mismas. O sea que en el chat pues ustedes pueden escribir sus comentarios o algunas dudas que surjan. Para dar inicio a este evento, le doy la bienvenida al doctor Fernando Monroy Dávila, quien en representación de nuestra directora institucional María Guadalupe Ugalde Mancera, esta tarde nos acompaña. Bienvenido, profesor, buenas tardes. También doy la bienvenida al profesor Cisneros Ramírez Abelardo, quien es licenciado en Educación Secundaria con especialidad en telesecundaria. Es egresado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, generación 2015-2019, y actualmente es estudiante de la maestría en educación en el ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Muchas gracias. También doy la bienvenida a la profesora Llanos Ayala Berenice Eirene, quien es licenciada en Educación Primaria, egresada de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora, profesor Jesús Manuel Bustamante Mungarro, generación 2015-2019, y actualmente es estudiante de la maestría en Educación en el Mary Immaculate College en Limerick, Irlanda. Buenas tardes, maestra, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. También doy la bienvenida a la profesora Karina Sánchez Tobar, quien participará como ponente en representación de la profesora Mireya Itzel Barrera Aldana. La licenciada Karina Sánchez Tobar es licenciada en Educación Primaria, egresada de la Benemérita y Centenaria Escuela de Jalisco, generación 2015-2019, y actualmente es estudiante de la maestría en Intervención en la Práctica Educativa en la Escuela Normal Superior de Jalisco. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. También doy la bienvenida a la profesora Hernández Cruz Evelyn, quien es licenciada en Educación Primaria, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, generación 2015-2019. Bienvenida, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Doy la bienvenida a la profesora Murillo Ramírez Angélica Janet, quien es licenciada en Educación Primaria, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, generación 2015-2019, y actualmente es estudiante de la maestría en Educación en el Colegio Tecnológico de México. Bienvenida, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.
Me permito presentarme también como ponente de este evento. Mi nombre es Rocío Mercado Bautista. Soy licenciada en Educación Primaria, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, generación 2015-2019. Y actualmente soy estudiante de la maestría en Administración, en Gestión y Desarrollo de la Educación en el Instituto Politécnico Nacional, Campus ESCA Santo Tomás. Como invitado especial, le doy la más cordial bienvenida al doctor Raúl Medina Mora, quien es presidente ejecutivo del Compromiso Social por la Calidad y la Equidad de la Educación. También es vicepresidente de la Cámara Mexicana Irlandesa de Comercio. El doctor Raúl Medina Mora, junto con el doctor Esteban Moctezuma Barragán, realizaron las gestiones correspondientes para que 100 normalistas tuviéramos la oportunidad de ir a Irlanda en el 2019 y que 11 normalistas actualmente se encuentren estudiando la maestría en educación en dicho país. Muchas gracias, doctor Raúl, por su apoyo y por su participación en este evento. Le cedemos la palabra para que nos comparta un breve mensaje. Adelante, doctor. Puede prender su micrófono sin ningún problema, no lo silencié. Ok, perdón, pensé que me lo iban a abrir. No, sí. Es un enorme honor y más orgullo que honor poder estar con ustedes este mediodía en la celebración de los 134 años de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. En otra ocasión, lo comentaba yo con los compañeros, podemos hacer una sesión para contar todas las historias que están alrededor de este proyecto. Lo que siempre les he dicho es que para cumplir un sueño, primero hay que pensar que es posible. Y todos saben a qué me refiero, ¿no? El pensar que este sueño era posible fue lo primero que tuvo que hacerse. Segundo, hay que trabajar para hacerlo posible. Y tercero, hay que hacerlo posible y abrir el paso para que sea posible para otros. Esto último es lo que me parece más relevante de lo que ustedes han hecho. Está con nosotros Holly Kauman del Mary Immaculate College, que ha sido una universidad comprometida con México. Para los que no la conocen, el Mary Immaculate College es la escuela de educación de maestros, en inglés Teacher Training, número 1 del mundo. Y tuvimos la oportunidad, ya mencionaron que fue un esfuerzo junto con el exsecretario y maestro Esteban Moctezuma Barragán, fue un esfuerzo que hicimos conjuntamente. Partió de que el gobierno de Irlanda invitó a México a este curso de inclusión, curso intensivo de inclusión en el Mary Immaculate College. Sí les platico una pequeña historia que es muy relevante. Estuvimos el secretario Esteban Moctezuma y un servidor en Dublín, en Irlanda, a principios del 2019. Nos reunimos con la doctora Amy Ring, que es la autoridad máxima que yo conozco en educación de maestros, y con el presidente del Limerick College, del Mary Immaculate College, perdón, de Limerick, y preguntándoles a ellos qué diablos había hecho Irlanda para pasar del lugar 15 al lugar 2 en los resultados de PISA a nivel mundial, a nivel de Europa. Y la respuesta fue muy clara de parte de la doctora Ring. Lo digo en inglés porque es una frase de ella y entonces la estoy haciendo un quote. We took care of the teachers. Nos encargamos de los maestros. Y entonces el secretario Moctezuma dijo, México quiere hacer lo mismo. Nos queremos encargar de los maestros. Entonces ya nos platicaron ellos pues muchas políticas, muchas maneras de hacer las cosas. Y en particular preguntamos, bueno, ¿y ustedes como Mary Immaculate College tienen programas internacionales? Y nos dijeron que sí, que estaban en ese momento en un programa con 20 maestros de Brasil. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué tal que mandamos 100 de México? En ese momento el secretario me volteó a ver como, ¿de dónde sacaste ese número? Y entonces dije, para hacer algo significativo, tiene que haber un número significativo. Afortunadamente, la doctora Ring, sus colegas aquí presentes, Holly Kauman, Sarah Power,
Edward, el presidente, no se achicaron ante el reto. La embajadora de Irlanda en México, Bárbara, se comprometió con el proyecto, se comprometió con conseguir los fondos. Entonces, para hacer pasar este sueño y para hacer pasar este proyecto requiere de los esfuerzos de muchísima gente, que no siempre son tan visibles. Entonces, contamos con el apoyo de la Embajada de Irlanda en México, con el apoyo del gobierno de Irlanda, con el apoyo del Mary Immaculate College, en México con el apoyo de GESPE, de las distintas escuelas normales, de la maestra Erika Argándar, desde la Secretaría de Educación Pública, de Julio Portales, que nos apoyó en la consecución de fondos para lograr hacer esto. Se veía tan imposible que incluso el día anterior a que tomaran su vuelo estaban muchos de ustedes decepcionados de que capaz que no pasaba. Y fue su fe, fue incluso el trabajo de Erika el convencerlos de que sí iba a pasar. No todos saben, pero teníamos un avión reservado para ustedes y el contrato con el avión se vino abajo 2 días antes, entonces tuvimos que hacer otra clase de maravillas para hacerlo pasar. Entonces, yo quiero aprovechar para agradecer a todas estas gentes que permitieron que se realizara. Sin embargo, lo más importante es el mérito de estos 97 normalistas, fueron 100 gentes, fueron 97 de ustedes y 3 coordinadores que los acompañaron, que fue justamente la imagen y el resultado de su participación que hace que para el Mary Immaculate College México esté en el tope de la lista de países con los cuales quieren trabajar. Eso fue obra de ustedes y por eso hay que sentirse orgullosos, hay que sentirse satisfechos y, como decía yo hace un momento, importantísimo el que esta oportunidad pueda darse a sus otros maestros, a los siguientes maestros que vienen en las próximas generaciones. No sé si lo logremos, estamos trabajando arduamente en ello, pero queremos que otros 100 maestros vayan el siguiente verano a Limerick. Sí, la pandemia, sí, las vacunas, sí, las circunstancias nos lo permiten. Yo esperaría que sí, y estamos trabajando en ello. Al mismo tiempo, después de que estuvieron ustedes en Limerick, como ya oímos en los anuncios, algunos de ustedes son estudiantes de la maestría en educación, varios quisieron ustedes seguir el sueño, y aunque parecía imposible, y cuando nos cae la pandemia pensábamos que ya no iba a pasar, se comprometió la universidad con nosotros y logramos que empezaran en línea su maestría en educación y que la continuaran ahora en Limerick. Tuvieron que pasar sus 14 días de cuarentena, encerrados, estudiando inglés, trabajando. Todo eso ya pasó y ahora están dedicados a ello. Si logramos las aprobaciones finales, otros 11 compañeros de ustedes empezarán un diplomado de posgrado en lingüística aplicada para los maestros y maestras que estarán dando y están dando clases de inglés. Eso debería empezar la próxima semana. Estamos en los, digamos, aprobaciones finales. Y también estamos pensando en que efectivamente puedan ir otra generación a la maestría en el próximo ciclo escolar. Entonces, yo agradezco la invitación a acompañarlos. Este libro es un resultado del trabajo de todos ustedes, le da una importante valor y muestra el valor del normalismo en México. El apoyo de todas las normales es importantísimo y fundamental. El que ustedes no hayan nada más pensado en que su propio desarrollo era lo importante, sino traer el aprendizaje y llevarlo a los demás. Ese es el enorme valor de este libro, es el enorme valor de lo que ustedes han hecho. Y cada otro normalista, cada otro maestro, cada otra maestra, que entonces va a tocar a sus alumnos en sus clases, es un factor multiplicativo. Mientras más logremos y más niños, niñas y adolescentes sean tocados por ustedes, sus colegas y aquellos colegas que ustedes tocan, haremos una gran labor por la educación en México. Yo los felicito y agradezco el honor y, como digo, lo hago con gran orgullo de poder estar aquí con ustedes este mediodía y bueno, y acompañarlos como lo he hecho desde el principio y lo que siga. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a usted, doctor, porque nos engalana con su presencia el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Asimismo, como invitada especial, le doy la bienvenida a Holly Kaufman, quien es directora de Oficina Internacional en el Mary Immaculate College y quien también realizó gestiones muy importantes para que este programa se llevara a cabo. Hi, Holly. Hi. Thank you for being here. Welcome to this event. Would you like to tell you something, please? I would love to. Thank you so much for the honor of inviting me today to be part of this. It's so special to see all of your faces again. And thank you to Raoul for the kind words about the college and the faculty and staff there. And I'll pass those on to my colleagues as well. Just to say congratulations to you all. You continue to surprise us and amaze everybody with what you do. And I apologize for speaking in English. I'm still learning to speak Spanish and I can understand what you're saying, but it comes out as gobbledygook, gibberish. So, but hopefully I'll be able to read the book in Spanish and it will help me to improve my language skills even more. And I look forward to reading it and to reading about your experiences and your observations about the time in Ireland. Really look forward to that and look forward to sharing it with my colleagues too. And I'm really glad that you're recording the session today because I know Sarah would love to be here too, but she's on holidays today, and Dr. Emer Ring and the president, so we can share the recording with them afterwards and they can share in your success too. Just to say we're so happy to still be in touch with you all and hope that you'll come back and visit, whether it's as students coming again, the students who are with us at the moment, more students who are coming on the Applied Linguistics program that Raoul mentioned, and any of you who want to just come and visit in the future. We want to keep this relationship going and we always have you in our hearts. We're so nostalgic about the visit that you all made to us back in 2019, and it means so much that you've put this book together as well about your experiences. So really looking forward to it and congratulations everybody. Thank you, Holly. Adelante, God permits, we will be there in the summer, Holly. That's so great. With another 100. Hola, solamente para traducir un poquito lo que Holly acaba de decir. Holly nos acaba de dar las gracias. Para ella es un honor el que la hayamos invitado a estar presente en este evento. A Raúl le agradeció por las palabras y nos está felicitando, que dice que la continuamos sorprendiendo también. Se disculpó también por haber tenido que hablar en inglés. Mencionó que entiende muy bien lo que podemos decir, pero que todavía está aprendiendo a hablarlo y que espera que al leer el libro pueda ayudarle a su comprensión del español. Dice también que está muy feliz de que estemos grabando el evento, ya que a Sara y al director del Mary Immaculate le gustaría también ver esta presentación, pero debido a que están de vacaciones y en otros asuntos no pudieron estar presentes. Holly espera que podamos, que más mexicanos, que más estudiantes vuelvan a Irlanda a capacitarse para que continúe esta relación entre ambos países, y cualquiera que quiera estudiar o que quiera visitar Limerick, Irlanda, es bienvenido. Y dice que significa mucho para ella, para ellos, lo que estamos haciendo con este libro, y de nuevo nos felicita mucho por esto. Muchas gracias, Holly. Gracias, Bere. Gracias, Bere, por la traducción. Para dar por inaugurado este evento, damos la palabra al profesor Abelardo Cisneros Ramírez. Adelante, profesor Abelardo. Muchas gracias. Si me hacen favor de compartir el documento que mandé.
Bien, antes que nada me gustaría saludar a todas las personas que nos están escuchando, en especial a la comunidad de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, quien cumple hoy 134 años como comunidad, como escuela. Mis más sinceras felicitaciones. Estamos de gala y en ese sentido agradecer este espacio y la oportunidad para compartir este libro que tiene por título Normalistas en Irlanda, voces y miradas a favor de una transformación social. Si le cambian, por favor, a la siguiente diapositiva. Para entender un poco de dónde surge este libro, pues es necesario mencionar los antecedentes de él. Y como bien nos mencionó el doctor Raúl Medina Mora, este libro tiene su génesis en una convocatoria que fue un programa de capacitación en mejores prácticas sobre inclusión educativa. En el 2019 se lanzó una convocatoria en coordinación entre la SEP y la DGESPE, y en ese sentido quiero hacer aquí una pausa muy significativa y muy valiosa para agradecer a unas personas que fueron fundamentales en lograr esta convocatoria y este programa. En primer lugar, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, próximo embajador de México en Estados Unidos, quien fue pieza clave para poder concretar este programa, así como su equipo de trabajo, la maestra Erika Argándar y el maestro Mauricio Méndez, quienes nos acompañaron incluso aquí en Irlanda. De igual manera, y qué bueno que lo tenemos presente, el maestro Raúl Medina Mora, que fue pieza fundamental en la relación bilateral México-Irlanda para poder hacer posible ese programa. De igual manera, la diplomática Bárbara Jones, que en aquel momento era embajadora de México, perdón, embajadora de Irlanda en México, también fue parte clave, así como el doctor Eugene Wall y su equipo de trabajo, Sarah, Holly y todas las personas que integran el Mary Immaculate College. Y por último, pero no menos valioso, la participación del doctor Mario Chávez, quien era director de la DGESPE, actualmente es director de la DGESUM. Y en ese sentido ya nos platicó un poco el maestro Raúl, si regresas por favor tantito. Nos platicó el maestro Raúl de este programa que tuvimos la oportunidad de cursar nosotros sobre temas de inclusión educativa, en el cual alrededor de 100 normalistas tuvimos la oportunidad de participar. La mayoría de nosotros en aquel momento éramos recién egresados de normales o estábamos en cuarto año. Y posteriormente fuimos nombrados por el Mary Immaculate College como la primera generación del St. Patrick Teacher Education Program en 2019 y tuvimos la oportunidad de estar en esta institución magnífica llamada Mary Immaculate College. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, le estoy cambiando, pero creo que ya se nos trabó la pantalla. Bueno, igual si no se las comento en lo que termina de cargar. A nuestro regreso a México, nos constituimos como un grupo de trabajo. Regresamos y obviamente teníamos la responsabilidad de llevar todos esos conocimientos que habíamos adquirido a las aulas, que al final de cuentas era el objetivo principal de esa convocatoria. Y muchas gracias. Y en ese sentido, varios de nosotros egresamos de nuestra licenciatura y nos incorporamos al sistema educativo, pero no perdimos comunicación, seguimos a la distancia trabajando a través de grupos de WhatsApp y desarrollamos varios proyectos de impacto social. Entonces nos fuimos constituyendo como un grupo de trabajo bastante sólido y se presenta la oportunidad de participar en la convocatoria Ediciones Normalismo Extraordinario que emitió la DGESUM. Esta era una convocatoria que exhortaba a la comunidad normalista a proponer documentos escritos, libros que de algún modo aportaran de manera sustancial a la educación en México. Entonces, nosotros constituidos como grupos de trabajo ya sólido, decidimos participar y en ese sentido tenemos que agradecer profundamente al Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, quien
fue el organismo que se encargó de proponer nuestro libro y arroparlo como suyo. En el corazón de nuestro libro, sin duda, está presente el Cresón, tanto que ella fue la institución que decidió proponerlo y hacer suyo ese libro para proponerlo a nivel nacional, y afortunadamente logramos ser aceptados en esta convocatoria. La siguiente diapositiva, por favor. Este libro tiene 5 capítulos que a su vez son análogos de los componentes que desarrollamos en el curso intensivo de capacitación. Están bienestar emocional y mental, ambientes de aprendizaje positivos, enfoques pedagógicos para optimizar el aprendizaje, ambientes para una escuela inclusiva y la ciencia del aprendizaje y la evaluación. Aquí en estos componentes nosotros plasmamos un poco lo que aprendimos en ese curso de capacitación, obviamente adecuado a nuestro contexto mexicano. La siguiente. Y bueno, antes de concluir mi participación, simplemente me gustaría agradecer a cada una de las escuelas normales. Tengan ustedes en cuenta que este documento integra la participación de 28 escuelas normales a lo largo y ancho del país. Y aún más importante, la siguiente diapositiva, agradecer profundamente a todos y cada uno de mis compañeros que son coautores de este libro. Créanme que sin la aportación de cada uno de ustedes, este libro no hubiera obtenido la calidad y rigor académico que tiene. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Abelardo. Formalmente. Muchas gracias, doctor Abelardo. A continuación, cedemos la palabra a la maestra Berenice Llanos Ayala, quien nos compartirá parte de su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Les voy a hablar un poquito sobre cómo se llevó a cabo la organización para la realización de este libro. Como bien lo mencionó el profesor Cisneros, este libro fue posible gracias a la oportunidad brindada por la de GESPE, ahora de GESOM, a través de la convocatoria Ediciones Normalismo Extraordinario y, por supuesto, al Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, el CRESON. La convocatoria Ediciones Normalismo Extraordinario, como también ya lo explicaba el profesor Cisneros, consistió en invitar a estudiantes y egresados de escuelas normales a proponer textos inéditos con un tema de interés histórico o actual para el normalismo. El comité editorial de CRESON se encargaría de someter a revisión cada uno de ellos con el fin de enviar las mejores propuestas a la de GESPE para su publicación. Cuando vimos la convocatoria, pensamos que era una gran oportunidad para plasmar y sobre todo compartir los aprendizajes que la experiencia en Irlanda nos había dejado. Y para esto, lo primero que se hizo fue definir cuál sería el género del libro, su estructura y su contenido. Y debido a que, como ya lo mencionaba también el profesor Cisneros, la capacitación se compuso por 5 componentes como bienestar emocional y mental, ambientes de aprendizaje positivo o la ciencia para el aprendizaje y la evaluación. Consideramos pertinente que cada uno de estos componentes representara un capítulo del libro. Por lo tanto, el libro se compone de 5 capítulos. Y también que cada capítulo estaría conformado por ensayos que abordarían cada uno de estos temas desde diferentes perspectivas. Y bueno, posteriormente lo que se hizo es compartir con los compañeros que habíamos sido beneficiados con esta capacitación, en esa buena comunicación que ya llevábamos, sobre la oportunidad que teníamos de escribir un libro en el que podríamos plasmar nuestros aprendizajes, nuestras reflexiones, y se les hizo la invitación a participar. Y debido al gran número de personas que decidieron formar parte de este gran proyecto, se decidió conformar grupos de análisis de 3 a 4 participantes. Lo que se hizo enseguida es una reunión general para la toma de acuerdos y se acordó, uno de ellos, el más importante, es que cada uno de los ensayos
se resaltaría la manera en cómo los aprendizajes que adquirimos en la capacitación en mejores prácticas sobre educación inclusiva pueden ser aprovechados en cada aula para generar una transformación educativa. Y todo esto considerando la realidad que cada uno de nosotros como docentes experimentamos en nuestras aulas, así como la situación actual de la educación en México en un contexto de pandemia. ¿Por qué? Porque se escribió cuando el debate sobre la educación a distancia ya estaba puesto sobre la mesa. Y por último, se acordaron las fechas pertinentes para terminar con los textos y revisarlo ya todo el documento. Cabe señalar que coordinar una obra editorial como esta, conformada por un gran número de autores, ya lo mencionaba Rocío, somos 49 autores, no es una tarea sencilla. Se requirió de mucha organización y trabajo colaborativo. Para asegurar la calidad académica de los documentos, se realizó una revisión cruzada. Definitivamente, la comunicación fluida y constante fue un factor clave para la culminación exitosa de este proyecto. Por otra parte, también cabe resaltar la importancia de crear comunidades de aprendizaje, que ya lo mencionaba también el profesor Cisneros. Eirin Nemiña, y lo cito textualmente, señala que una comunidad de aprendizaje existe porque se genera precisamente un aprendizaje y unas prácticas compartidas entre los miembros. En el caso de los profesores, son lugares formales e informales en los que se dan intercambios de ideas, acciones y actuaciones sobre la naturaleza de su trabajo con los alumnos. Novoa, también 2009, citado por este mismo autor, señala que a través de las comunidades de práctica se refuerza un sentimiento de clase y de identidad profesional que es esencial para que los profesores se apropien de los procesos de cambio y los transformen en prácticas concretas de intervención. Y es esta la reflexión colectiva que da sentido al desarrollo profesional de los profesores. Y pues bueno, este libro precisamente representa los frutos de una comunidad de aprendizaje que se creó a partir del programa de capacitación en Irlanda. En sus páginas se hace palpable el producto de intercambio de ideas y experiencias de docentes de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, lengua extranjera y educación especial. Y se espera que esta gran riqueza de reflexiones genere un impacto positivo en el lector y que logre influir en las prácticas de los diferentes profesionales de la educación y que, por tanto, como lo dice el título de nuestro libro, contribuya a una transformación social. Es importante que las voces de docentes nobles sean plasmadas y escuchadas. Es algo que en la actualidad no se ve mucho, pero este libro es un claro ejemplo que con apoyo sí es posible. Y ya para terminar, me gustaría invitar a maestros y maestras a adentrarse en las voces y miradas de docentes jóvenes que tuvieron la oportunidad de conocer otras perspectivas en educación y de aplicar los aprendizajes que adquirieron en sus aulas en México. Porque muchas veces decimos, wow, qué padre estrategia que se aplica en otra parte del mundo, en otro país, pero decimos, está muy alejado de nuestra realidad, es un contexto totalmente diferente. Pero bueno, aquí en este libro dejamos plasmados estas ideas y estas experiencias, pero contrastadas con la realidad aquí en nuestras aulas en México. El ser partícipes de esta reflexión les permitirá transformar sus prácticas en pro de la inclusión educativa de todas y todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mexicanos. Y de esta manera contribuir a una verdadera transformación social. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. A continuación, la maestra Karina, egresada de la Benemérita Escuela de Jalisco, nos está acompañando el día de hoy. Adelante, maestra Karina, con su participación. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes aquí compartiéndoles pues parte de esta trayectoria, ¿verdad? De este
intercambio que realizamos, como ya lo mencionaron las demás maestras. Bueno, primeramente, ¿por qué les recomiendo leer este primer capítulo titulado Bienestar Emocional y Mental? Bueno, tiene varios puntos importantes relacionados a la educación desde diferentes perspectivas. Y además que a pesar que es un solo tema, los 3 equipos de trabajo en este primer capítulo, pues mencionamos varias perspectivas diferentes, las cuales es muy interesante por conocer. En el primer apartado de este capítulo, bueno, es un panorama de la educación básica actual en México, donde aquí hacemos referencia de cómo comenzamos a vivir con el inicio de esta pandemia del COVID-19. Aquí también las compañeras pues nos dan a conocer a través de comparaciones de diversos autores, las reflexiones de lo que se aprendió en la capacitación y la experiencia pues aquí en el aula en México, donde hablan que es importante promover este bienestar en las aulas desde una edad temprana, donde se busque o permita más bien a través de su paso por la educación básica adquieran este desarrollo emocional y logren habilidades sociales que en un futuro pues darán como resultado una mejor convivencia, un mayor rendimiento, disminución de conflictos, conductas disruptivas, en definitiva pues un mejor desarrollo integral de los estudiantes. También aquí se hace mención de como escuelas y docentes debemos asumir parte de la responsabilidad y dirigir a nuestros alumnos pues al logro de este desarrollo integral que ya les mencionaba, donde también aquí se mencionan algunos documentos oficiales que rigen pues la educación y cómo se deben de tomar en cuenta los componentes curriculares del plan y programas vigentes, ya que en ellos pues se reconoce la búsqueda del desarrollo personal y social y tener esta vinculación de lo teórico con la práctica, con el fin de formar pues mejores individuos a partir de su bienestar. Y finalmente pues analizan algunos retos para el logro de los objetivos que nos deberíamos plantear como actores educativos. En una segunda parte de este capítulo, pues está dirigida al bienestar y buen vivir, en donde se exponen experiencias y retos de 4 docentes jaliscienses, donde se podrá conocer la comparación y vinculación que realizan sobre la definición de bienestar desde una perspectiva irlandesa y del término buen vivir desde la concepción de una cultura latinoamericana. También encontrarán aquí la importancia que tiene el actuar docente para favorecer el bienestar de los alumnos y se comparten algunas estrategias que se han llevado a cabo en el aula para promover el aprendizaje y buen vivir tanto fuera como dentro del aula, ¿sí? Que no solamente abarque esta parte de clase, sino que ellos también lo sepan desarrollar fuera de, donde están apegadas a los contextos en los que pues se desenvuelven dichas docentes. Y finalmente se mencionan algunas barreras y retos que esto implica en las escuelas. Y el tercer trabajo habla pues en relación a la planeación didáctica basada en los principios del Wellbeing. Nuestros compañeros presentan una propuesta para la planeación donde a partir del conocimiento adquirido durante el programa de capacitación y su contexto como profesores mexicanos, buscan romper como con las prácticas tradicionalistas y poner este énfasis en el bienestar emocional y el aprendizaje, ya que son 2 cosas que son inseparables. Por ello, pues tomaron las bases legales y filosóficas que sustentan este sistema educativo nacional para recordarnos que en ellos pues ya existe la visión de lograr una educación inclusiva, en la cual hay una parte o una frase donde se menciona que nadie se queda atrás, nadie se queda afuera, que muchos de ustedes ya la habrán escuchado, y pues aquí se nos comparten los elementos esenciales en los que los docentes pues debemos centrar como nuestros esfuerzos para llegar a este bienestar, donde finalmente nos mencionan algunos conflictos que a raíz del inicio de la pandemia comenzaron a surgir y que afectan pues en la búsqueda y el logro del bienestar, que no solo es importante el de los estudiantes, sino el de nosotros como comunidad escolar. Y es un poco de lo que podrán encontrar en este capítulo, que pues si desean conocer más sobre las reflexiones que realizamos en compañía de todos mis demás colegas, pues esta comparación y vinculación de lo que adquirimos en la capacitación con nuestra realidad escolar, los invitaría pues a leer esta primera parte del capítulo de dicho libro. Y sería hasta aquí mi participación. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, maestra Karina, la maestra Karina Sánchez Tobar, que esta tarde nos está acompañando desde la Normal de Jalisco, egresada de la Normal de Jalisco, y que nos comparte su experiencia. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a la maestra Evelyn Hernández Cruz, quien también nos va a compartir su experiencia en la elaboración de este proyecto editorial. Adelante. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Es un honor poder compartir con ustedes. El capítulo 2 se titula Ambientes de aprendizaje positivos. Bueno, hablar de ambientes de aprendizaje conlleva múltiples factores, desde un entorno físico, refiriéndose al mobiliario y materiales, como las interacciones que se dan dentro del aula. En muchas ocasiones hemos leído como docentes o docentes en formación el enfoque humanístico de la educación. Sin embargo, es preciso señalar que para lograr un enfoque humanístico es imprescindible la creación de ambientes de aprendizaje positivos. Ustedes me dirán, bueno, ¿pero qué es un ambiente? Citando a Forneiro 2008, cita que podrán encontrar en este mismo capítulo, ambiente es el conjunto del espacio físico y las relaciones en las que se establecen los efectos, las relaciones interindividuales entre los niños y entre niños y adultos. Claro está que la relevancia existente entre los elementos que conforman un ambiente refiriendo a la relación sujeto-medio y sus condiciones. Es por ello una condición importante en la educación es la implementación de ambientes de aprendizaje y aquí la responsabilidad tan grande del docente, ya que es el docente quien valora la disponibilidad de sus elementos para la construcción de ambientes de aprendizaje. Ahora bien, quisiera mencionar dos aspectos que podrán encontrar en este capítulo. El primero hace referencia al emocional. Ahí subraya los elementos de este tipo de ambiente en el cual el docente en muchas ocasiones se puede casar con uno y aquí quiero abrir un paréntesis para invitarlos a profundizar en cada elemento. El primer elemento es el competitivo, segundo cooperativo y el tercero individualista. En cada uno de ellos se encuentran ventajas como favorecer a aquellos alumnos que se fijan una meta y trabajan por ella, el desarrollo de confianza, habilidades sociales y del lenguaje, la independencia y el autoaprendizaje, entre otras. Los dejo ahí para que ustedes indaguen en cada uno y vean a qué ventajas es en cada uno de estos elementos. En el segundo aspecto, dentro de un ambiente de aprendizaje positivo, se encuentra el psicológico, con el cual se busca la exploración, el juego, la interacción. Aquí quisieras darles un adelanto. Es necesario procurar que la interacción alumno-maestro sea constante. Con esto quisiera hacer mención de la responsabilidad como docentes, ya que no se trata de elegir algún aspecto o un elemento de los que les acabo de mencionar, sino se trata de hacer notar que en un ambiente de aprendizaje es necesario trabajar cada aspecto y sus elementos, ya sea el competitivo, colaborativo o individualista. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que el alumno crezca como una persona resiliente y sobre todo con seguridad de lo que realiza, es decir, lograr un desarrollo integral. Ustedes sabrán como docentes y docentes en formación, refiriéndome al artículo 3º constitucional, la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Es decir, la educación como referente de aprendizaje y experiencias radica en la importancia de lograr que el sujeto se pueda reconocer como persona individual, que es parte de un colectivo y que existe una interacción. ¿Ustedes se han preguntado qué características o elementos necesita para generar un docente estos ambientes de aprendizaje positivos? Bueno, igual en el libro podemos encontrar muchos elementos. Al pertenecer a una comunidad escolar, se debe adoptar una actitud analítica y positiva. Como se menciona en el libro, la identidad del docente juega un papel importante. Citando a Palmer, 1998, la identidad es un componente que sostiene el ser interior, donde emanan las creencias, valores, cultura y actitudes. Con esto quiero decir que la identidad del docente tiene repercusiones en los educandos. Es que, ¿a quién le parece interesante interactuar con una persona que no muestra interés por su trabajo? ¿No les ha pasado que si ven a alguien en la calle con buen humor, incluso un vendedor ambulante que llega con una actitud, te genera una sonrisa, te cambia un panorama, ¿no? Entonces, esto pasa
nosotros como docentes. Desafortunadamente, si los estudiantes se encuentran a un docente que tiene una actitud pesimista o sus clases las hacen monótonas, los niños siguen patrones y hay esas repercusiones en que los niños no van a tener el interés por aprender o de socializar su aprendizaje. Y yo por eso los quiero invitar a leer algunas estrategias de relación positiva maestro-alumno con la finalidad de generar un vínculo de confianza. Tenemos que escuchar la voz de los estudiantes, su opinión en lo individual. Ustedes sabrán, los niños siempre tienen algo que decir. Además de escucharlos, es tener esta actitud positiva, emocional, energética. Crear comisiones donde tengan una responsabilidad hacia un objeto o tarea, promover espacios de reconocimiento sobre las acciones que realicen nuestros alumnos. Esto para que podamos lograr que los alumnos se sientan comprometidos con su aprendizaje, ya que las experiencias nuevas provocan un cambio positivo. Algo muy interesante que podrán encontrar es cómo a partir del objetivo de la enseñanza del español en educación básica, como lo es el desarrollo de habilidades para interactuar con otros, identificar problemas y soluciones, comprender, interpretar y producir diversos textos, se desprende la importancia de generar ambientes positivos con el fin de motivar la lectura y los procesos de alfabetización en los diversos niveles educativos. Aquí podrán encontrar cómo desde una maestra de preescolar te dice cómo generar este ambiente alfabetizador hasta la secundaria. Partiendo de la premisa, una premisa que van a encontrar en el libro, dice, una persona que no sabe leer difícilmente podrá estar preparado para el resto de su aprendizaje. Bueno, se destacan aquí las estrategias en las que se favorece la motivación respecto a la lectura, el fin de brindar un panorama diverso, pues es bien sabido que en cualquier sala de lectura se poseen normas como las existentes en las bibliotecas o salas de estudio. Sin embargo, se puede tener una connotación negativa para algunos estudiantes. Es más fácil proponer comandos de actitud en forma de derechos. Hay un autor que está en el libro citado, se llama Pennack, en 2006 propone derechos del autor y ustedes dirán, bueno, miren, es muy interesante cómo leer estos derechos. Algunos son el derecho a no leer, el derecho a saltar la página, el derecho a leer donde sea, el derecho a tomar un texto como si fuera de la vida real y el derecho a no terminar un libro. Estos son algunos derechos que podrán encontrar. Los invito a que puedan leer, profundizar en qué consiste cada uno de estos derechos. Y bueno, algo muy interesante y que haré a propósito con el fin de despertar su interés es la estrategia de los zapatos a los libros. Con esta analogía de cómo eliges tu calzado en la mañana. Muy probablemente al vestir se trata de adecuar el tipo de calzado que se usará de acuerdo con las situaciones con las que uno se enfrenta al día. De esta manera, por ejemplo, ustedes cuando se levantan y eligen su outfit, y dices, ok, hoy voy a ir a la playa. Dudo mucho que elijas unas botas de invierno, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo con esta estrategia, esta analogía. Los invito a que la lean, por favor. Se llama De los zapatos a los libros. Y bueno, hasta ahí mi participación. Espero que tengan el interés por profundizar más en el tema. Muchas gracias, maestros. Muchísimas gracias, profesora Evelyn, por su participación y sus aportaciones. A continuación, damos la palabra a la profesora Angélica Janet Murillo Ramírez. Adelante, profesora Janet. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues haber tenido la oportunidad de viajar a Irlanda fue una experiencia que nos permitió a todos crecer personal y profesionalmente. La mayoría de los escritores de este libro tuvieron la oportunidad anteriormente de estar de intercambio académico en Francia o Canadá. Esto les permitió hacer también una mayor reflexión sobre el sistema educativo para así poder escribir este libro. El capítulo sobre el que yo les voy a hablar un poco es el tercero, el cual está titulado como Enfoques pedagógicos para optimizar el aprendizaje y sus resultados. En este capítulo se menciona la importancia de irnos adaptando a la sociedad, ya que esta va cambiando constantemente. De igual forma, se abordan la pedagogía que funge en Irlanda, la que ellos tienen como base las varias teorías pedagógicas. Con esto no nos queremos referir o decir que estas teorías como funcionaban en Irlanda nos van a funcionar en México y que las tenemos que adoptar, ¿no? Sino nosotros se las vamos a presentar con el propósito de que
ustedes las adapten o escojan las que mejor les queden con su escuela o que cumplan las necesidades de sus alumnos o de la escuela de cada quien, ¿no? En Irlanda existe un mosaico de diferentes perspectivas teóricas que rigen su pedagogía. En cada una de ellas se plantea de manera diferente que el alumno aprende y qué es lo que aprende el alumno y cómo es su desarrollo. Una de ellas que se menciona es la del núcleo del modelo ecológico. No sé si ustedes la conozcan y si no, pues bueno, ya tienen una razón más para leer el libro. A grandes rasgos les puedo decir que esta teoría contempla todo aquello que construye a un ser humano, poniendo así al niño o al alumno como el centro de todo el aprendizaje. Su pedagogía de Irlanda de ella también surge la enseñanza multimodal, entendiendo por ella que la diversidad de estilos de aprendizaje y necesidades educativas, así como el juego guiado y la promoción de la exploración. Actualmente, como agentes educativos, los docentes deben analizar que la enseñanza no consiste en elegir una sola teoría y no aceptar las demás, sino que tenemos que tomar de diferentes teorías lo mejor de cada uno con el propósito de mejorar nuestra práctica docente. De igual manera, en este capítulo se habla sobre la importancia del juego, sus ventajas y cómo este puede ser una excelente alternativa de aprendizaje a distancia. Revalorizar el papel del juego en el aprendizaje. Ya lo encontré. Revalorizar el papel del juego en el aprendizaje. En Irlanda se le da mucha importancia al aprendizaje lúdico, dado que tiene grandes ventajas. Por ejemplo, o por mencionar algunas de ellas que vienen en el libro, es que es algo agradable, ya que genera emociones positivas para los alumnos. También el juego hace que se tengan aprendizajes significativos, porque genera conexiones entre los conocimientos previos de los aprendizajes y existe una participación activa por parte de los niños, entre otras características. El juego también se utiliza como instrumento para generar conocimientos y no únicamente lo debemos de utilizar como un motivador, para así proporcionar ambientes que los motiven a expresarse. Por último, se señala en este tercer capítulo que se le tiene que dar voz al estudiante. ¿Cómo le vamos a dar esta voz al estudiante? Pues bueno, a través de diversas estrategias que en el libro les planteamos algunas de ellas. ¿Para qué queremos darle voz o para qué necesitamos que nuestros alumnos tengan este pensamiento reflexivo, ¿no? Y analítico? Pues para que ellos puedan participar activamente en la comunidad en la que se desenvuelven. No solamente transmitirle los conocimientos a los niños memorísticamente, sino que ellos los puedan poner en práctica, que los interroguen, que intercambien ideas entre ellos, para así poder cuestionarse y debatir y poder tener para que cuando ellos se expresen puedan dar una mejor, ¿cómo les podría decir? Poder hacerlo mejor y con argumentos sólidos sobre lo que están diciendo. Si bien se sabe que un camino sin tropiezos es bastante utópico y más refiriéndonos a la educación. Sin embargo, es útil conocer todas las posibles rutas pedagógicas posibles para adecuarlas a las características de nuestros alumnos. Por lo tanto, el rol del profesor investigador, descrito así en Irlanda, es aquel que facilita el aprendizaje para sus estudiantes. Pero no solamente eso, sino que también ahonda en procesos de investigación cognitiva y sobre los contenidos que se abarcan en el aula. Por último, me gustaría leerles una pequeña parte del libro, lo voy a citar, y dice: ahora más que nunca es necesario tener claro cuál es el contexto para el que se elabora, cuáles son los sustentos teóricos y sociales que los respaldan, y conocer que la labor del docente, invariablemente, siempre requerirá de capacitaciones constantes.
porque del mismo modo que el currículum se transforma, a la par, la sociedad y el maestro deberán transformar su práctica educativa, asimismo en favor de la calidad educativa. Esto que les acabo de leer viene en el libro, ya que hacemos una reflexión sobre esta capacitación que nosotros tuvimos en Irlanda y el por qué es necesario tener estas capacitaciones o el por qué es importante que como maestros nos estemos capacitando constantemente, ya que el trabajo de la educación no solamente le pertenece a los docentes, sino es un trabajo en conjunto de el gobierno, la familia y la sociedad en la que se desenvuelven. Asimismo, saber que nosotros, al asumir esta responsabilidad de ser docentes, asumimos también la responsabilidad del conocimiento y de estarnos capacitando constantemente. Es por ello que los invitamos a leer nuestro libro, ya que en él podrán encontrar diversas reflexiones de nuestros compañeros que los van a orientar o guiar hacia un pensar sobre qué estamos haciendo como maestros para ayudar al desarrollo de nuestra sociedad. Y además también les va a ayudar a que se planteen diversas estrategias didácticas y en el libro también nosotros les planteamos algunas estrategias que vimos en Irlanda y que estamos seguros de que les van a poder servir aquí con sus grupos. Una gran ventaja es que los maestros que escribimos esto somos de diferentes niveles educativos, como preescolar, primaria o secundaria. Entonces esto enriquece un poquito más el libro. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, profesora Angélica, un gusto escucharla. Y bueno, pues otra temática, la cual también resultó pues muy interesante incluir en esta obra editorial, fueron los ambientes para una escuela inclusiva. Esta experiencia de capacitación que vivenciamos en Irlanda en el 2019, pues nos dotó de elementos para someter a la duda y al cuestionamiento pues nuestros propios estilos de enseñanza, muchas veces memorísticos, autoritarios, impositivos, poco flexibles, y a partir de ahí hacer una reflexión y escribir acerca de la inclusión en el ambiente escolar. Esta experiencia de capacitación nos permitió ampliar visiones, conocer otros contextos, conocer otros espacios áulicos y reconocer nuestra cultura y conocer la cultura de los otros. Esta experiencia nos abrió la posibilidad de reconocer al otro en la diferencia y en la diversidad. Por lo que en este ejercicio de reflexionar, de escribir, de compartir, pues resulta muy interesante reconocer y conocer los significados de la inclusión en la educación, ya que en tiempos actuales pues es un verdadero reto y lo estamos viviendo actualmente con la pandemia, en donde pues nos estamos dando cuenta que pareciera que la escuela estaba diseñada para excluir y segregar, y ahora con la educación a la distancia, pareciera que esta problemática pues se agudiza aún más, porque pues sabemos y nos damos cuenta que no todos los estudiantes cuentan con los mismos recursos, con las mismas capacidades, con las mismas habilidades para continuar con su formación académica a la distancia. La pandemia pues ha agudizado, bueno, nos ha señalado pues esa brecha de desigualdad y pobreza que no solamente pone en jaque a México, sino que pone en jaque a muchos otros países en donde se margina y se deja fuera de esta revolución tecnológica educativa a todos aquellos estudiantes que por sus condiciones diferentes, económicas, sociales o geográficas, pues se encuentran en desventaja con algunos otros estudiantes que sí pudieran cumplir con esos puntos. Al respecto, algunos docentes pues se han visto en la necesidad de ver sus escuelas, sus estrategias o sus actividades, que en otros momentos, ese tipo de momentos, o sea, que antes en las aulas docentes solamente diseñaba una sola actividad, todo el grupo, ignorando las capacidades del estudiantado y en calificación a los alumnos que sí podían cumplir con las marginando a los docentes que podían cumplir con esas actividades o que presentaban mayores dificultades. Por lo que en este libro ustedes encontrarán pues una apertura al diálogo, a la discusión, a la necesaria renovación de los ambientes inclusivos, no solo a la distancia, sino que también de manera presencial se reconozca al otro en la diversidad, se reconozca al otro en la otredad y en la diferencia. Y como dice Levinas, entender al otro como a uno mismo y no como a uno igual, sino como a alguien diferente.
Lo que se pretende o lo que se busca es que la inclusión no se viva en el discurso, sino que se vuelva realidad y se convierta en una forma de vida. Es por eso que resulta imperante de revolucionar esa vieja conciencia que tenía que adoptar la escuela. Y ahora con todos estos cambios paradigmáticos y revolucionarios de la educación, pues tenemos que adquirir un papel más activo y transformar esa idea para que no solamente sea el alumno que se adecue a la escuela, sino que sea la escuela y que sean los docentes que se adapten a las necesidades integrales de los estudiantes. En este libro, bueno, este libro es una invitación a reconocer pues que cada sujeto es diferente, lo cual implica aceptar, valorar el reconocimiento de la diferencia del otro, no solo incluir a los alumnos que presenten alguna condición diferente, y me refiero a que tengan alguna discapacidad física, motriz o intelectual. Hay que considerar y hay que tener en cuenta que todos los individuos aprenden, razonan, comprenden, socializan, interactúan de manera diferente. El mensaje es el que ustedes van a encontrar en estos textos, es que la diferencia pues es una oportunidad para valorar al otro. En este sentido, pues la reflexión que nosotros hacemos pues en esta construcción es que las formas tradicionalistas de enseñanza pues se han encargado de nublar los talentos, las genialidades y los pensamientos, y se ha ignorado la experiencia, la imaginación, el descubrimiento a lo nuevo, la capacidad de asombro, de mirada con la que estudiantes aprecian el mundo. O sea, esta situación nosotros lo vemos actualmente en donde muchos maestros solamente están preocupados por los contenidos escolares y dejan de lado pues los talentos, las genialidades, los pensamientos y las formas en las que los niños están interpretando el mundo. Por lo que esta es una invitación que nosotros hacemos, tanto a docentes como a sociedad, en que pues tenemos que aprender a mirar la infancia, sacudirla del polvo de la indiferencia. Esta es una invitación a abrir el diálogo, a fomentar la escucha para comprender esas voces de ese mundo infantil. Los niños son poseedores de una inteligencia y de una capacidad de adaptación bastante grande que muchas veces es sublimada por los mismos adultos. Es así como en estos ambientes inclusivos lo que se pretende o lo que se espera es que tanto los docentes como la sociedad hagan del mundo de los niños un espacio más grande y no un espacio más pequeño. Por lo que consideramos importante en estas reflexiones que pues hay que aprender a escuchar a los niños se deben de sentir escuchados, valorados y que se tomen en cuenta pues sus necesidades integrales. En esta tarea de cambio y transformación, pues los docentes debemos de tomar un papel más activo a favor de una transformación social. Los docentes muchas veces nos consideramos erróneamente como sujetos terminados, cuando en realidad somos sujetos en construcción constante, capaz de renovarnos y reinventarnos, sobre todo para apartarnos y alejarnos de esos espacios de pasividad que rutinizan la profesión. En esta búsqueda por construir pues, los ambientes inclusivos, pues consideramos dentro de estas reflexiones que pues, los contenidos curriculares y las evaluaciones pues, también tienen un papel muy importante en esta necesaria transformación de cambiar la escuela y de generar ambientes inclusivos. Y pues la organización de los contenidos consideramos que también es algo importante, ya que la fragmentación de los contenidos muchas veces ocasiona que los temas en el aula pues no tengan ningún significado para el estudiante y que no les encuentre ningún sentido en la vida diaria. En estas reflexiones, pues nosotros mencionamos que la fragmentación de los contenidos, pues para comunicar las asignaturas y sobre todo pues de implementar metodologías diferentes de tal modo que los alumnos se conviertan en agentes activos de su propio aprendizaje y que de esa manera puedan contextualizar la realidad que viven para comprenderla y para transformarla y sobre todo pues adquieran un papel más activo y participativo dentro de sus contextos próximos, ya que por años se ha etiquetado a los estudiantes como receptores de contenidos y donde la rutina y el tradicionalismo pues nubla toda posibilidad de participación, promoviendo de esa manera pues la exclusión en el aula.
por lo que los contenidos escolares pues, deben ser contextualizados y deben de ser flexibles, de tal forma que los docentes y los estudiantes pues, puedan ser partícipes activos dentro del descubrimiento de nuevas formas de aprender y nuevas formas de enseñar. Desafortunadamente, la homogeneización de los contenidos curriculares y la estandarización de las evaluaciones, pues muchas veces se tensiona con la heterogeneidad que se manejan en los contextos áulicos, por lo que pues debe de haber un cambio en la educación, pero pues también en la evaluación. Por lo que nosotros señalamos en estos escritos es que la forma de evaluar pues tiene que cambiar para que nosotros podamos garantizar o para que se pueda garantizar una educación en donde la diferencia y la diversidad sean los ejes que sustenten una verdadera educación inclusiva. Algunos de los retos que nosotros enunciamos en esta obra pues giran en torno a apostar a una formación inicial docente centrada en los márgenes de la inclusión escolar, ya que durante nuestra formación académica como normalistas, las asignaturas que pudieran de dotarnos elementos teóricos metodológicos muchas veces se quedan congelados en la teoría y pocas veces se pueden ser aplicados en la práctica. Entonces, esas bases teóricas están alejados de esa práctica real educativa. Otro reto que también nosotros mencionamos, pues es la falta de capacitación de los docentes en servicio, donde se nos posibilite desarrollar nuestras competencias democráticas y a su vez se nos facilite y se nos dé la oportunidad de generar espacios verdaderamente lúdicos, dialógicos, inclusivos, democráticos, para aprender a escuchar al otro y sobre todo aprender a mirar al otro. Al mismo tiempo, los espacios escolares también tienen que ser renovados y también tienen que ser transformados, ya que los escenarios actuales demandan que los aprendizajes tienen que gestarse desde cualquier lugar y desde cualquier espacio, por lo que el aprendizaje ya no puede ser transmitido en un solo espacio, en un solo lugar, limitado en 4 paredes. La pandemia nos obliga a repensar la educación más allá de un salón de clases. Por lo que nuevamente hago extensiva la invitación a hacer una lectura de este libro, donde aprendamos a mirar la infancia, la sacudamos del polvo de la indiferencia para poder hacer presente lo ausente y que la inclusión pues no solamente viva en el discurso, sino que se convierta en una forma de vida y aprendamos a reconocer al otro en la otredad. De antemano, pues agradecemos muchísimo su atención y su participación en este evento, pues el cual es una invitación a que descarguen el libro, puedan leerlo, disfrutarlo y sobre todo que este material sea inspiración y motivación para los normalistas en servicio y en formación, donde puedan utilizar la palabra como puente de salvación. Sabemos que el complejo mundo de la educación está permeado de muchas problemáticas que demandan una solución, por lo que estas experiencias someten al docente a una reflexión de su propio actuar, de su propio quehacer como docente, lo invitan a cuestionarse, a pensarse, a indagar e investigar, descubrir sobre todo pues otras formas de hacer docencia. Bueno, pues vamos a revisar el chat. Ahora es turno de que ustedes también participen. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues nuestros ponentes y una servidora, pues estamos aquí para ayudarlos, para comentar, platicar, charlar. Creo que pues es una interacción que se tiene que dar, independientemente que pues los ambientes virtuales nos tengan en otros espacios. Bueno, el punto aquí es pues que aprovechemos el chat. Y pues si hay alguien que tenga alguna pregunta, pues lo pueden comentar. Ahí hay muchos comentarios de felicitaciones. Muchísimas gracias por esos comentarios. Sinceramente se agradecen, se agradece mucho que estén aquí, que participen y pues que nos alienten con sus comentarios. Muchísimas gracias. Creo que no hay preguntas. Muchísimas gracias por los comentarios, pero me parece que no hay preguntas. Gracias por las felicitaciones, felicidades a todos. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente parte.
en donde pues agradecemos infinitamente su asistencia y su participación en este evento. En el chat ya colocaron la liga donde pueden descargar el libro, puedan tenerlo, consultarlo. Muchas gracias a los ponentes y al resto de los autores del libro. Gracias a las manos que tejieron esta obra editorial y que la hicieron posible. Muchas gracias. Y para cerrar el evento, pues cedo la palabra al doctor Fernando Monroy Dávila, que me parece que en representación de nuestra directora institucional, María Guadalupe Ugalde Mancera, hará la entrega de constancias. Doctor Fernando, ¿se encuentra por ahí? Gracias. Todos, a nombre de la maestra Lupita Ugalde, nuestra directora de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, pues les extiendo su felicitación. A valorarlo mucho. Intelectual que vale la pena tomar en cuenta para realizar una valiosa lectura sobre lo que acontece en el país en el ámbito de la docencia. Y ahora, digamos, a nivel nacional, pero también internacional, ¿no? Con esta recuperación que hacen de los saberes internacionales, sobre todo en relación proporcional a la importancia que ha cobrado el tema de la docencia en todo el mundo. Esto es digno de resaltar porque este libro muestra que la investigación sobre los profesores, sobre su trabajo, sus relaciones, sus políticas, su identidad de clase, su ideología, su historia y, digamos, en particular sus experiencias como estas de las que ustedes nos dan cuenta, constituyen un inmejorable aporte hacia la construcción de un proyecto de país y de futuro. Y bueno, pues con este marco, con este mensaje, les voy a proceder a darle lectura a uno de los reconocimientos, para no leer todos. El reconocimiento es el siguiente, y indicándoles que los demás se les harán llegar en un instante más a su correo, a través del correo electrónico. Muy bien, pues a nombre de nuestra directora, María Guadalupe Ugalde Mancera, Benemérita Escuela Nacional de Maestros otorga el presente reconocimiento a Rocío Mercado Bautista por su participación como coordinadora de la actividad académica y autora del libro Normalistas en Irlanda, Voces y Miradas a favor de una transformación social, llevada a cabo en la jornada de expresión normalista en el marco del 134 aniversario de esta Casa de Estudios. Ciudad de México, 23 de febrero de 2021. Firma María Guadalupe Ugalde Mancera, directora de la BEN. Muchas felicidades y gracias por compartir. Muchas gracias, doctor. Un gusto que nos esté acompañando esta tarde. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes, a los que hicieron posible este evento. Doctor Raúl, muchas gracias. Holly, thank you for being here. Gracias a todos. Que pasen una excelente tarde. Muchas gracias.